solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día. Apreciados televidentes, sean bienvenidos al programa Nuestro pan de cada día. Estamos ya transitando el tercer sábado del mes de octubre. Como les he venido diciendo en estos sábados de octubre, en este mes la Iglesia nos invita para que nosotros tengamos un comportamiento muy especial en la oración, en la colaboración y en el sacrificio, pidiendo por las misiones y por los misioneros. Y con este sentimiento quiero que me acompañen en este día para que escuchemos la palabra del Señor y luego seamos capaces de profundizar extrayendo el mensaje que nos trae esta palabra para que alimente nuestro camino espiritual. Escuchemos con atención. Tomado del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 8 y 12. Les aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero el que no me reconozca delante de los hombres, no será reconocido ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deban decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis queridos televidentes, hemos escuchado la palabra del Señor en la narración de San Lucas. Primero voy a contextualizar el texto que hemos escuchado, porque hoy vamos a tratar de penetrar en varias enseñanzas interesantes para nuestro camino espiritual. En primer lugar, el texto se ubica dentro de lo que se llama en el Evangelio de San Lucas el viaje a Jerusalén. Es más o menos como una especie de introducción larguísima de lo que nosotros después vamos a conocer como la pasión y vamos a conocer como los relatos de la resurrección. En ese viaje el Señor va diciendo muchas cosas, o al menos así nos lo presenta San Lucas. El Señor va diciendo, va dando enseñanzas, va dando instrucciones, y dentro de esas enseñanzas y esas instrucciones nosotros vamos descubriendo una serie de mensajes muy profundos, muy interesantes, que vale la pena que los vivamos, pudiésemos decir que los imprimamos en nuestra vida, aunque de pronto es una palabra un poco muy fuerte, pero debido a lo fuerte que es, podría ser también muy valiosa y muy interesante para nosotros. En este caso, la enseñanza es muy concreta, y es tan concreta y tan profunda que nos dice lo siguiente: debemos hacer una opción, o estar con Él o estar contra Él. Ya depende de la libre decisión de la persona que escucha el mensaje, que ve en su experiencia cotidiana el acontecer de Dios, qué es lo que desea hacer, si quiere estar con Dios o si quiere estar contra Dios. Y además de eso encontramos otra enseñanza, y es una enseñanza que en alguna ocasión yo compartí con ustedes una reflexión, y que de pronto hoy, de pronto voy a decirles alguna cosa, y es el tema del pecado contra el espíritu. Y a esto hay que ponerle mucho cuidado, hay que ponerle mucha atención, porque efectivamente nosotros nos estamos viendo abocados en diversas oportunidades a estar viviendo esta terrible experiencia de pecado. En medio de esto encontramos nosotros que es importante la confianza en Dios para poder estar junto a Él, para poder hacer una opción por Él, y en segundo lugar la confianza para poder superar la tentación de a lo mejor decir algunas cosas contra el Espíritu Santo, porque dice el relato del Evangelio que los pecados contra el Espíritu no serán perdonados, y por eso hay que poner una advertencia muy clara
y hacer de parte nuestra un esfuerzo bien grande para que efectivamente estas cosas no se vayan a presentar en nuestra vida. Hasta ahí entonces la contextualización. Estamos en el camino de Jerusalén, en el camino hacia Jerusalén. Allí nos van diciendo muchas cosas interesantes. Hoy, entre esas cosas interesantes, nos dicen tres. Primera cosa interesante, hay que hacer una opción, o por Dios o contra Dios. Segunda cosa interesante, atención con los posibles pecados contra el Espíritu Santo. Y tercera cosa interesante, la confianza es fundamental para poder hacer una opción por Jesús y evitar el pecado contra el Espíritu. Vamos entonces a profundizar en lo que podría ser la primera reflexión de hoy. ¿Qué significa en nuestra vida estar a favor o en contra de Jesús? En realidad, más allá o más acá de lo que nosotros podamos estar pensando, el ser humano es fundamentalmente alguien que espera algo mejor en el futuro. Todos los seres humanos tendemos hacia un fin, y en ese objetivo final, en ese fin, siempre hay un deseo de felicidad, hay un deseo de alegría, hay un deseo de estar bien, hay un deseo de realizarnos. Pero resulta que nosotros los cristianos, para podernos realizar plenamente, solo tenemos un camino, que es Jesús. Hay un texto del Evangelio que dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces, si nosotros queremos realizarnos de verdad profundamente en nuestra experiencia, no solamente antropológica, sino también en nuestra experiencia sociológica, dada nuestra condición de creyentes, es fundamental que de verdad hagamos una opción por Dios, una opción radical y profunda que nos lleva a tomar decisiones, que nos lleva a afrontar compromisos. Y aquí hay una cosita que puede ser muy aburridora, y ustedes me van a perdonar porque es cierto. Nos da miedo el compromiso, nos da miedo el temor. Por eso hoy en día todas las cosas son como pasajeras, todas las cosas son como desechables. Y debido a eso estamos perdiendo muchos momentos valiosos, muchas oportunidades preciosas, porque nos da miedo comprometernos. Y cuando uno se compromete, como que se está metiendo en la colada. Hay una frase muy bonita que dice que el que entre la miel anda, algo se le pega. O también, el que con burros anda, a rebuznar aprende. Entonces depende de dónde me quiera meter yo. Si quiero meterme en lo dulce de la miel, o si por el contrario quiero meterme en el grupo de los burros y después voy a terminar rebuznando. O sea, tenemos la posibilidad. Tengo la impresión que, cristianamente hablando, si nos metemos en el lado de la dulzura de Dios, vamos a descubrir muchas cosas interesantes. Que si hacemos una opción por Dios, toda nuestra vida va a tener una mirada diferente, y nosotros incluso vamos a tener una mirada diferente sobre el mundo que nos rodea, sobre la sociedad que nos está rodeando. Y por eso aquí viene una cosa muy interesante. De la manera como yo haga una opción por Dios, que yo me comprometa por Dios, que yo sea capaz de decidirme por Dios, sin lugar a dudas que yo voy a tener una mirada diversa sobre el futuro. Y el futuro se va construyendo desde el presente. Vivir a plenitud cada uno de los momentos que nos corresponde vivir. Pero eso sí, hacerlo con cariño, hacerlo con decisión profunda, con coraje, porque es que a veces nos da miedo. Y cuando a uno le da miedo una cosa, pues efectivamente mejor pasa un poquito agachado, se escapa, no hace nada, se queda esperando a ver cómo le va a los demás, y mientras tanto el tiempo pasa y se nos va la vida. Y por ahí no puede ser nuestro camino espiritual. Nuestro camino espiritual debe ser un camino de una opción clara y profunda por el Señor, de tal manera que nos descubramos amados profundamente por Él. Y sobre todo, sabiendo que Él nos ofrece su Espíritu, su gracia, para que efectivamente seamos capaces de vencer las dificultades y los obstáculos que se presentan en nuestra vida. Y hasta ahí podríamos nosotros tener la primera pauta de reflexión en este día.
hacer una opción, un compromiso profundo por el Señor, que sabemos que tiene implicaciones, pero también sabemos que desde esa opción vamos a tener un futuro diferente a lo que de pronto estamos viviendo y experimentando en estos momentos. Vamos al segundo momento, a la segunda reflexión de este día. Y aquí yo quiero hablarles de la confianza. Un elemento que tengo la impresión en ocasiones se está perdiendo. Y se está perdiendo porque en la vida de cada día estamos descubriendo muchas experiencias de desconfianza. Hay muchos engaños, hay mucha corrupción, hay mucho fraude. Uno va a cambiar un billete y le devuelven 3 billetes falsos. Uno a veces de pronto pide una colaboración y le colaboran con una moneda falsa. Entonces como que la confianza se va perdiendo. Y lo grave es que uno va confiado en eso y frente a eso pues obviamente se pierden muchas cosas. Y eso que estamos perdiendo en el acontecer de cada día pasa a la dinámica espiritual y nos sucede lo mismo. También en nuestra experiencia estamos viviendo muchas situaciones de desconfianza. Estamos desconfiando de Dios. Y estamos desconfiando de Dios por muchas razones. A veces por cualquier enfermedad, a veces por una pérdida de cualquier magnitud. Y eso obviamente afecta nuestras relaciones con Dios. Por eso es importante que nosotros pensemos cuál puede ser el mejor camino para recuperar la confianza en Dios. Tengo la impresión, solamente impresión, y como la siento se las quiero comunicar a ustedes para que me acompañen en la reflexión. La confianza en Dios se recupera a través de una conciencia tranquila. Si uno no tiene la conciencia tranquila, difícilmente va a ser capaz de recuperar la esperanza. Y por eso es importante que pensemos cómo tenemos nuestra tranquilidad de conciencia. Hay un salmo que dice una cosa muy bonita. El salmo dice: en paz me acuesto y enseguida me duermo. Esa debe ser la expresión maravillosa de alguien que vive una experiencia de confianza. Y si uno vive esa experiencia de confianza, sin lugar a dudas que las cosas van a mejorar y van a cambiar. De lo contrario, nosotros nos vamos a preocupar por cualquier cosita y esa cosita, por muy pequeña que sea, nos va a destruir la vida y, como decimos también, terminaremos haciendo una tormenta en un vaso de agua, cosa que no debe ser el comportamiento normal de un cristiano. Vamos terminando nuestro programa. He querido compartir con ustedes solamente 2 pistas de reflexión. Obviamente después de haber contextualizado el texto del Evangelio de hoy. Y las 2 pistas son muy claras. Invitarlos para que hagamos una opción por el Señor, de tal manera que así podamos evitar la tentación de los pecados contra el Espíritu. Y en segundo lugar, que recuperemos la confianza para que así de verdad caminemos con tranquilidad de conciencia entre nosotros, frente a Dios, en las diversas circunstancias en las cuales nosotros nos podemos ver metidos, en las cuales nosotros nos podemos ver en algún momento relacionados. Porque es importante que aprendamos a entrar, a meternos dentro del cuento, porque es que si todavía seguimos dando vueltas como con temor, no podemos avanzar. Pidámosle entonces al Señor que nos ayude, que todos nosotros, ustedes que me están escuchando y nosotros que estamos realizando este programa para ustedes, de verdad seamos capaces de aprender a confiar en Dios y de hacer una opción por Él. Que el Señor entonces a todos nosotros nos bendiga, nos ilumine y nos acompañe. Y no se les olvide, sigamos apoyando el canal Cristo Visión para que todos veamos el mundo con los ojos de Jesús. Hasta pronto. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.